Bueno, buenos días a todos y a todas. Me acompañan hoy el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que después va a estar discurriendo sobre las políticas que lleva adelante su ministerio en contraposición al abandono, a la deserción en esta materia también que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno de Milei, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, que va a estar comentando los detalles del Comando Electoral Provincial, luego de que se haya firmado el convenio entre los Ministerios de Seguridad de provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación a estos efectos. Como hacemos siempre, repasar un poco la agenda del gobernador para esta semana. Es la última semana en donde se pueden hacer inauguraciones de obras y anuncios de políticas en el marco de la campaña electoral para el 7 de septiembre, así que va a ser una semana muy movida para el gobernador y para todos sus ministros, para todos nosotros, para nuestros candidatos. Por lo pronto, hoy por la tarde, aquí en la Casa de Gobierno va a haber un acto de firma de convenios de Provincia Leasing. Son convenios para compra de equipamiento de 20 municipios por un total de más de 11.300 exactamente millones de pesos. Esos municipios son, no voy a dar el detalle, pero básicamente son camiones, maquinaria vial, equipamiento médico, todo tipo de equipamiento que utilizan los municipios que van a estar representados esta tarde son por sus intendentes, ¿no? Obviamente Avellaneda, Bolívar, Bragado, Campana, Colón, Deró, Dolores, General Arenales, General Rodríguez, General San Martín, Lomas de Zamora, Mercedes, Necochea, Pila, Pilar, Salto, San Cayetano, Tigre, Villa Gesell y Villarino. Con todos esos municipios se van a firmar convenios, repito, de leasing para la compra de distinto tipo de equipamiento que utilizan usualmente los municipios. Después, en el día de mañana, martes, el gobernador va a estar en 3 distritos. En primer lugar, en San Miguel, en donde se van a entregar vehículos policiales del Ministerio de Seguridad, y luego se van a entregar 529 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. También va a estar el gobernador en José C. Paz. Ahí se van a entregar también vehículos policiales del Ministerio de Seguridad, y también en Malvinas, Argentina. Va a estar en el día de mañana. Hay varias actividades. En primer lugar, la inauguración de un centro de desarrollo infantil en Villa de Mayo. Recuerden que es una de las 1.000 obras que dejó abandonadas el gobierno nacional y que la provincia retomó a través del Ministerio de Infraestructura. Después son centros de desarrollo infantil que se trabajan junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Es una inversión de más de 1.000 millones de pesos, un edificio de 700 metros cuadrados que va a atender a 90 chicos por cada uno de los turnos. Y después también en Malvinas, Argentina, se van a entregar vehículos policiales, patrulleros. Se va a recorrer e inaugurar el viaducto de la ruta provincial número 23. Esa es una obra muy, muy importante, con una inversión de más de 7.000 millones de pesos. Son 47 cuadras que se repavimentaron, que se hizo pavimentación de banquinas, construcción de ciclovía, las dársenas para los colectivos, la nueva señalización, la iluminación con luces LED, los semáforos nuevos, etc. Es una obra muy, muy importante para toda la zona. Después, el miércoles 20 de agosto, el gobernador va a ir a Balcarce, también a entregar patrulleros del Ministerio de Seguridad, y va a inaugurar un centro de atención primaria de la salud, con una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Son los típicos centros que nosotros los llamamos hospitalitos, porque son centros de atención primaria que tienen 6 consultorios, 4 para atención general, un consultorio odontológico, un consultorio ginecológico, sala de enfermería, y después las demás, el office para los médicos, etcétera, con conexión a internet, red de datos para poner en funcionamiento la historia de salud integrada, también en el distrito. Y después va a estar inaugurando una obra eléctrica importante, una línea de media tensión de una inversión de más de 1.000 millones de pesos, que va a mejorar la potencia instalada y va a poder incorporar a la red eléctrica unos 4.000 nuevos usuarios residenciales en el partido de Balcarce. De ahí se va a mover a Tandil. Ahí se van a entregar viviendas, unas 52
viviendas, junto con la Asociación de Corazón Tandilense, con la cual se trabajó en el marco del programa Solidaridad, programa Bonaerense 2, Solidaridad con Entidades. Es una inversión total de casi 3.000 millones de pesos. Estas 52 viviendas se suman a 48 viviendas que ya se entregaron y a 66 viviendas que se van a seguir construyendo ahí mismo, en el mismo predio, junto con esta asociación civil, en el marco del programa Bonaerense 2. Y también va a estar el gobernador en Villa Gesell, va a recorrer varios distritos de la quinta sección electoral. Ahí en Villa Gesell puntualmente va a estar inaugurando 2,5 kilómetros de la autovía de la ruta provincial número 11, 2,5 kilómetros más en los cuales se avanzó. Esa inversión total es de casi 100.000 millones de pesos. Lo que puntualmente se va a inaugurar es el tramo de la ruta que comprende los accesos a Mar de las Pampas y Mar Azul, y todo ese tramo de autovía nuevo. Después, el día jueves, el gobernador va a estar en la tercera sección electoral, va a estar en La Matanza, va a recorrer la primera etapa de la construcción del polo tecnológico en Ciudad Evita. Eso es una inversión también muy importante, de 4.300 millones de pesos. Se finalizó esta primera etapa con una ampliación de la superficie en más de 2.600 metros cuadrados y se finalizaron las terminaciones e instalaciones del tercer piso. Es una obra que se va a seguir construyendo en varias etapas. Luego el gobernador va a estar en Florencio Varela, inaugurando un nuevo centro de salud mental, con la Subsecretaría de Salud Mental, con el ministro Kreplak también. Es una inversión de 1.700 millones de pesos, un edificio de 360 metros cuadrados, con consultorios, talleres, etcétera. Y también otra obra vial va a estar inaugurando la construcción de segunda calzada y colectora en la ruta provincial 53. Esta es una inversión también muy importante, de casi 20.000 millones de pesos. Son 9 kilómetros que se van a estar inaugurando, las colectoras, desagües pluviales, semaforización, iluminación, señalización horizontal y vertical, y la construcción de los refugios peatonales y dársenas. Y por último, otra actividad más. También va a estar inaugurando una escuela, la escuela secundaria número 15, que queda justamente sobre la ruta provincial número 53, una inversión de 2.700 millones de pesos con un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Es un nuevo edificio grande, con 12 aulas, sala maternal, laboratorios, salón de usos múltiples, etcétera. Y por último, ahora sí, va a estar inaugurando la nueva unidad penitenciaria número 62 de Florencio Varela. Es uno de los tantos edificios penitenciarios que se han inaugurado durante las dos gestiones del gobernador Kicillof. Es una inversión también muy grande, más de 40.000 millones de pesos. Se trata de la construcción de 2 módulos con 4 pabellones cada uno, de más de 16.000 metros cubiertos. De esta forma se suman 256 celdas y capacidad para alojar a 992 personas privadas de la libertad, pero además también ese edificio penitenciario va a tener 3 escuelas taller y huertas para actividades laborales y educativas, para luego mejorar los índices, para disminuir los índices de reincidencia a través del trabajo y de la formación en materia de oficios. Y por último, esta semana el gobernador también se va a mover hacia el sur, a la sexta sección electoral, a la cabecera puntualmente, a Bahía Blanca, con varias actividades, realmente una gran cantidad de actividades, muchas de las cuales tienen que ver con un problema histórico con el que cuenta Bahía Blanca, que es con la provisión de agua potable. En ese sentido, en primer lugar, va a estar la inauguración del recambio del acueducto en el dique Paso de las Piedras, la planta Grumbein de potabilización de agua, una inversión muy grande también, 11.500 millones de pesos, que va a permitir recuperar la capacidad de transporte de agua cruda en este acueducto principal de Bahía Blanca, y va a beneficiar a 300.000 habitantes. Después va a estar recorriendo otras 2 obras hidráulicas, otras 2 obras de agua, son la construcción de las cisternas de la planta Patagonia y Bosque Alto. En el primer lugar, la de la planta Patagonia, el acueducto planta Patagonia-Bosque Alto, la cisterna y estación de bombeo, una inversión de más de casi 18.000 millones de pesos. Implica la instalación de 8.200 metros lineales de cañería
Y en el lote 2 de la obra, el acueducto Bosque Alto Los Chañares, una obra de 7.000 millones de pesos y comprende la instalación de 5.300 metros lineales de cañería, más las válvulas de aire y válvulas de limpieza. Obras muy importantes y muy necesarias para el distrito y para toda la región. Después se va a firmar también ahí mismo en Bahía Blanca un convenio con Provincia Leasing por 211 millones para comprar automóviles y camionetas para la municipalidad. Se va a recorrer pavimento y desagües pluviales en el barrio Más Barrios, se llama el barrio. Es una inversión de más de 1.500 millones, son 12 cuadras de pavimentación, 7 metros de ancho, con cordón cuneta y desagües pluviales. Luego se va a recorrer también una obra que está llevando adelante Opisu, como la anterior, en ese mismo barrio, en el barrio Más Barrios. Es un Zoom por más de 1.300 millones de pesos. Ese salón de usos múltiples tiene aula, oficina, cocina, baños y un depósito. Va a ser utilizado para actividades sociales en el distrito y también va a estar entregando equipamiento en el Hospital Pena, que ustedes recordarán que fue afectado por las inundaciones. Ahí se va a entregar un seriógrafo con un valor de más de 300 millones y un mamógrafo de 320 millones y además el equipamiento necesario para la historia de salud integrada, 170 computadoras, 4 impresoras multifunción, lectoras de DNI e impresoras térmicas. Y por último, se va a participar de la creación de un centro de atención telefónica de emergencias regional en Bahía Blanca. Se va a iniciar la actividad con la selección y capacitación del personal de la zona para justamente el equipo del 911 de la Policía Bonaerense en ese distrito. Eso respecto de la agenda del gobernador. En segundo lugar, repasar brevemente algunos indicadores en la misma sintonía que lo venimos haciendo las últimas semanas, en donde hemos denunciado públicamente que más allá de las mentiras que nos quieren hacer creer desde el Gobierno Nacional de que la economía, la producción está bien y va mejorando, es exactamente lo contrario. Todas las semanas podemos ver noticias, indicadores, resultados que la verdad que nos preocupan muchísimo, que tienen que ver con las definiciones macroeconómicas del Gobierno Nacional, pero que obviamente afectan lo que sucede acá en la provincia de Buenos Aires en materia productiva, en materia de recursos, en materia de ingresos, en materia de empleo. Repaso brevemente algunas noticias de las últimas 2 semanas para hacer una actualización, algunas cuestiones que tienen que ver con los fondos de las provincias y la coparticipación, que puntualmente lo ha denunciado ya nuestro ministro de Economía, Pablo López. Brevemente, en lo que va de 2025, los fondos coparticipables de todas las provincias cayeron un 9,5%, es decir, eso nos ha reducido los recursos con los cuales podemos pagar salarios, llevar adelante obra pública, seguir atendiendo la seguridad, la salud, la educación, etc. Esto es en comparación con el mismo periodo de 2023. Esto en términos reales, en términos concretos, implica una pérdida para todas las provincias de 7 billones de pesos. Esto es algo así más como un billón y medio de pesos para la provincia de Buenos Aires, que recibe aproximadamente el 20% de esa coparticipación. La consecuencia de esta caída en la coparticipación es lo que voy a decir a continuación. Como las provincias tienen menos recursos, se tienen que endeudar más para poder hacer frente a sus obligaciones, a su obra pública, a su pago de salarios, etc. Otra noticia, con datos oficiales provinciales, las provincias duplicaron sus deudas en 7 meses respecto del año pasado. Tomaron el doble de deuda como consecuencia del ahogo de Nación a las provincias y obviamente las que tuvieron que tomar más deudas son aquellas a las cuales el gobierno asfixió particularmente, que son aquellas provincias que no se alinean a sus intereses, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Después algunos datos de carácter productivo. Último dato del índice de producción industrial manufacturero, el IPI. La industria cayó 1,2% mensual en junio y volvió a los niveles de marzo, luego de un par de meses que había mejorado. Nuevamente vuelve hacia atrás, con algunos sectores en particulares que fueron los más perjudicados. Las industrias metálicas básicas, una caída del 11%, madera, papel y edición, 4,4%, y productos químicos, 4,2%.
Este índice, el índice de producción industrial manufacturera, todavía está por debajo, 1,8% debajo del nivel de final del anterior gobierno nacional, del nivel de noviembre de 2023. Después, algo que afecta puntualmente a la construcción, a las actividades de construcción, entre otras cosas. El gasto en obra pública cayó a mínimos históricos en julio, es decir, el mes pasado. El gasto de capital cayó 48%, eso se destina en gran parte a obra pública. La contracara de esto, de la caída en el gasto en obra pública, en el gasto de capital, es que aumentan el pago de intereses de la deuda. Aumentó un 353%. El pago de intereses de la deuda, cayó el gasto de capital un 48%, lo que muestra muy claramente cuáles son las prioridades del Gobierno nacional. En lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas también, que son de las más castigadas por las políticas económicas, por las políticas macro del Gobierno nacional. Un informe de la Fundación Observatorio PYME, el 33% de las empresas ya perdió mercado, es decir, 1 de cada 3 empresas ya perdió mercado frente a productos importados. Esto lo venimos denunciando. Es una práctica que sucede cada vez que hay un gobierno de derecha en la Argentina. Las pymes industriales dejan de producir y pasan a transformarse en importadoras porque modifican el negocio y eventualmente a brindar servicio técnico, ¿sí? Distinto tipo de servicio técnico, pero reducen la producción, reducen la cantidad de trabajadores. Después, cada vez que viene un gobierno de peronista, al revés, aumentan la proporción de producción sobre la proporción de servicios y comercio. Claramente eso no es la excepción en este caso. Fue un estudio que se realizó por parte del Fundación Observatorio PYME a 407 empresas, de las cuales que más allá del 33% de empresas que ya perdió mercado, hay otro 45% que percibe que va a seguir perdiendo mercado a manos de los productos importados. Obviamente eso tiene un impacto directo sobre la generación de empleo. Y después también un informe de CAME, sigue la caída de ventas en las pymes. Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 5,7% intermensual y 2% interanual en julio. 5,7% respecto de junio de este año y 2% respecto de julio del año pasado. Es el tercer mes consecutivo con registro negativo. O sea que las pymes vienen reduciendo la producción, reduciendo las ventas, siendo sustituidas por productos importados. Algunos indicadores que tienen que ver con el trabajo, con el empleo y con los salarios. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Desde que asumió Milei se perdieron 183.000 puestos de trabajo asalariados formales. Esta es una caída, obviamente, en comparación con los datos de noviembre del 2023. En abril, que es el último dato oficial, la pérdida fue de 36.000 puestos de trabajo respecto del mismo mes del año pasado. Todas noticias muy, muy malas para la producción, para el empleo, para los ingresos. Justamente, hablando de ingresos, un informe de la consultora Sinopsis. Vean que estos no son informes que nosotros hacemos, que están sospechados de ser informes que hace el kirchnerismo, el peronismo, no. Consultora Sinopsis, no tenemos nada que ver con ellos. La mayoría de las paritarias perdieron contra la inflación. La mayoría de las paritarias perdieron contra la inflación y justamente es el INDEC. Los datos del INDEC muestran que entre enero y mayo los salarios privados registrados crecieron 11,8, pero la inflación creció 13,3. Es decir, que siguen perdiendo poder adquisitivo los salarios. Otro informe que tiene que ver con la situación de los jóvenes y el empleo. En este caso de una consultora que tampoco tiene que ver nada con nosotros, Boomerang.com, que se ocupa específicamente de temas de empleo joven. 8 de cada 10 jóvenes ven más difícil independizarse ahora que hace una década. El 28% de los jóvenes que aún viven en el hogar familiar regresó luego de haberse independizado. O sea que los pibes que se habían podido ir a vivir solo, alquilar, etcétera, están volviendo a la casa de los padres. Las razones: pérdida de empleo, caída del poder adquisitivo, imposibilidad de afrontar gastos tras los aumentos en los servicios, en el transporte, etcétera. Una tragedia, realmente. Después, tiene que ver con esto también. ¿Cuánto cuesta en relación con el salario mínimo ir al laburo en promedio, el transporte público? 60.000 pesos en promedio, es moverse por mes. Esto implica casi el 20% de un salario mínimo. Esta es una de las razones también por la cual los jóvenes tienen que volver a sus casas y en general los trabajadores ven cómo ha sido reducido su salario, porque se ven perjudicados por la reducción del salario indirecto con la quita de los subsidios al transporte.
Y algunas cuestiones después, para terminar, sectoriales, algunos datos muy preocupantes también. En el mercado de la carne, Argentina es el único país del Mercosur que en la primera mitad de 2025 exportó menos carne que en 2024. Nos habían dicho que con la desregulación de los mercados, con la apertura, etcétera, íbamos a tener un boom exportador. Ni siquiera estamos exportando más de los productos tradicionales que son de exportación en Argentina. Y eso tiene que ver con la caída de los volúmenes de exportación, porque encima mejoraron los precios de la carne a nivel mundial y se redujo el valor. Por lo tanto, eso significa que se redujo proporcionalmente más los volúmenes exportados. Producción automotriz, en julio de 2025, las terminales automotrices nacionales produjeron 37.000 vehículos, eso es una baja del 13,4% respecto del mes anterior, de junio, y del 16,5% en comparación de julio del año pasado, la comparación interanual. También cae la producción de automóviles. Otro dato muy preocupante, porque eso afecta muchísimo en la generación de empleo, en el emprendedorismo, etcétera. Cerraron 16.000 kioscos en el último año en la Argentina. En toda la Argentina cerraron 16.000 kioscos. Esto es un informe de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Eso tiene que ver con la caída, obviamente, del poder adquisitivo. La gente no tiene para comprar ni caramelos. Y por último, un dato puntual, porque hemos trabajado el tema también de la caída del turismo receptivo en la Argentina, de los problemas y las implicancias que eso ha tenido para la provincia de Buenos Aires, pero me quiero referir puntualmente a Mar del Plata, que además tiene un candidato a senador, Mar del Plata, su intendente, está dejando de ser intendente, lo votaron para 4 años, a los 2 años se va a retirar de su función, pero se ve que no está yendo bien con el partido con el que se alió ahora, porque de acuerdo a un informe del EMTUR, que es el ente municipal de turismo, durante las vacaciones de invierno, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, llegaron a la ciudad un poco menos de 345.000 turistas. Eso es una caída del 2% respecto al año pasado, que ya había sido un año malo para las vacaciones de invierno. Es un registro comparable al de la pandemia, al de las vacaciones de invierno del 2021. O sea que el intendente Montenegro, candidato Montenegro, se ve que no ha sido muy favorecido con las políticas de ajuste y con la motosierra que él expresa públicamente, pero que afecta muy, muy fuertemente a su municipio. 2 cosas más puntuales. Mastelone, una empresa láctea, la principal empresa láctea de la Argentina, que tiene sede en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, informó una pérdida en sus resultados operativos en el primer semestre de 869 millones, es decir, la empresa láctea pierde plata, todos pierden plata en Argentina. Otro dato de Mar del Plata también, ahí se produjeron despidos en la empresa de calefactores Escabe, trabajadores que estaban hace 30 años trabajando en la empresa y que tuvo que reducir el volumen de negocio por la falta de demanda. Y por último, algo que nos preocupa muchísimo, es que una acerera histórica de la provincia de Buenos Aires, que está en la ciudad, en el municipio de Bragado, que es Acerbrag, suspendió completamente su producción, y hay 600 trabajadores en los que quedaron en vilo por la suspensión de la producción. Estamos trabajando efectivamente para ver si podemos hacer algo desde el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, pero acá el problema es más general. Entre los importados y la caída de la actividad económica, obviamente eso genera implicancias negativas para todos los sectores, en este caso para el sector del acero, que como vimos era uno de los más afectados en los indicadores más generales. Por último, un tercer punto que quería tratar, que ya lo comenté la semana pasada, es el simulacro de organización de los comicios que tendrá lugar este sábado próximo, al que están invitados. Ya conseguimos la combi para que vayan y para que vuelvan. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Belén? Sí, va a haber desayuno, mate, eso, descartalo. No, comento brevemente, el simulacro de elecciones es un simulacro completo que se hace frecuentemente para analizar y verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas
las instalaciones, los sistemas informáticos, las plataformas de comunicación y transmisión de los datos, todas las infraestructuras y los equipos operativos que se van a usar en esta elección. La primera vez, repito, que la elección se hace por parte de la provincia de Buenos Aires, con la conducción de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el auxilio del Ministerio de Gobierno, el auxilio del Juzgado Federal número 1, con el Correo Argentino. ¿Qué se va a estar haciendo ahí? Varias cosas. En materia de transmisión de datos, los locales de votación totales para estas elecciones van a ser 6.934 con 41.189 mesas. En este simulacro se van a transmitir datos de 5.555 locales de votación. Los 1.384 locales restantes van a transmitir desde las sucursales electrónicas digitales del correo. Hay 5.555 que van a tener su propio equipo de transmisión. El resto, dije, 1.384 locales van a enviar los telegramas a las sucursales del correo y se van a enviar desde allí hacia la sede central del Correo Argentino en Monte Grande. Después, los telegramas que se van a enviar en este simulacro, se distribuyeron 41.189 telegramas, obviamente ficticios, ¿no? Con fuerzas políticas inventadas, etcétera, solamente para ver cómo funciona el sistema. El recuento se va a hacer en las sedes de operación, la principal en Monte Grande y con un backup en la sede de Feijó, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van a participar del simulacro personal del proyecto, autoridades institucionales, fiscales partidarios, medios de comunicación. Los grupos de operación que van a estar trabajando el día sábado son 529 operadores de recuento y 112 agentes de soporte. Es un operativo muy grande en donde vamos a poner a prueba nuevamente, porque ya hace 2 semanas hicimos una primera prueba, un primer simulacro interno que dio muy bien. Yo había comentado, el objetivo era lograr el 80% de transmisión efectiva de datos ese día desde los 5.555 locales de votación, y dentro de las sucursales electrónicas digitales llegamos al 98,60, o sea que funcionó muy bien. Se hicieron los ajustes y ahora se va a hacer un último simulacro antes de las elecciones. El cronograma previsto es a las 8 de la mañana, se van a tener que levantar temprano el sábado, nos vamos a tener que levantar temprano el sábado, lamento. Apertura de los establecimientos, entre las 8 y las 9 se va a hacer la instalación y arranque de los equipos de transmisión. 8 y 10 empieza la fase de inicio, a las 9 inicio de escaneo y transmisión de telegramas, e inicio de la digitación y escrutinio de los telegramas. A las 12, fin de la transmisión desde los establecimientos. De 12 a 1, transmisión desde las sucursales electrónicas de datos de esos 1.384 mesas, y a las 2 de la tarde terminamos y nos volvemos. Así que esa es la jornada que vamos a tener el sábado próximo. Por último, para pasarle la palabra al ministro Alonso, comentamos la semana pasada, se firmó el convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación para que auxilie en la organización del Comando Electoral Provincial, así que el ministro va a comentar los detalles de ese convenio y de todo el operativo que tiene que ver con la realización del Comando Electoral Provincial. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todas, para todos. Bueno, como les decía, acá les voy a dar algunos detalles de cómo estamos preparando el despliegue del Comando Unificado Electoral, y después, como siempre, vamos a tener que abordar algunas fake news y algunas mentiras que circularon en las entrevistas de este fin de semana. Bueno, tenemos el desafío de llegar a 6.935 escuelas, que son 41.189 mesas, y que para eso requiere unos más de 34.700 efectivos policiales, ¿sí? Como ustedes recordarán, nuestro ministro de Gobierno se juntó con el jefe de gabinete de la Nación y solicitó la cooperación del Comando Electoral Nacional. En ese momento, la respuesta que recibimos es que coordinemos con el Ministerio de Seguridad de la Nación la participación de efectivos de fuerzas federales, y que no iban a participar los efectivos de las Fuerzas Armadas. Por decisión del Gobierno Nacional no participan los efectivos de las Fuerzas Armadas. En este sentido, tras varias reuniones de los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio nos ofreció 6.000 efectivos
de fuerzas federales de seguridad. Serían unos 5.500 efectivos aproximadamente que estarán trabajando en las escuelas y otros 500 efectivos que cumplirán tareas de supervisión. Ya hemos firmado el convenio, como decía recién el ministro de Gobierno, y estamos avanzando en los detalles. Se llevaron adelante diferentes mesas de trabajo técnico. En las escuelas habrá 5.374 escuelas, son más o menos unos 5.374 efectivos en 2.600 y pico de mesas que van a estar custodiadas por 2 efectivos de las fuerzas federales. 9.775 efectivos van a estar en el resto de las mesas que van a ser de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, 2.404 efectivos estarán trabajando de la Policía de la Provincia junto a las fuerzas federales. Para entender cómo funciona esto, tenemos que comprender que el sábado, alrededor de las 8 de la mañana, ya 2 efectivos por escuela tienen que hacerse presentes y recibir todo el material que llegará a través del correo, los bolsines, las urnas, ¿sí? Entonces empieza nuestra tarea fuerte de despliegue territorial el sábado a las 8 de la mañana. Luego, el domingo, que es el día de votación, tenemos que garantizar el cumplimiento de la apertura de la escuela, el cumplimiento de la conformación de cada uno de los cuartos oscuros, la conformación de las autoridades de mesa, lo que nos dice que la mesa está habilitada y puede empezar a funcionar. Todo eso se va a constituir en un canal de comunicación que le va a hacer llegar a la Junta Electoral de la provincia la información a medida que se vayan dando cada uno de los pasos. ¿Sí? Tenemos un canal de comunicación que construimos a través de una plataforma, de una aplicación, donde vamos a ir dando clic a medida que sepamos que en cada una de las escuelas efectivamente llegó el material. Cuando se conformó el cuarto oscuro, llegará un clic en esa aplicación de cada uno de los efectivos que estará en las 6.934 escuelas. Y después vamos a desplegar 13.866 efectivos que estarán garantizando la seguridad en la parte de afuera de las escuelas. Toda esta estructura implica la conformación de un comando electoral central que va a funcionar en el CATE, en la calle 1 y 60. ¿Sí? Allí estaré yo con el jefe de policía, que es el director del Comando Electoral Provincial, junto a la Dirección General, al Ministro de Gobierno, a toda la gente de los equipos del Ministerio de Gobierno, a la Dirección General de Escuela de la Provincia, al Ministerio de Infraestructura y el Correo Oficial, que son los diferentes actores involucrados en esta tarea. Lo que resta decir es que llevamos 2 meses de trabajo, se han confeccionado materiales de capacitación, hay materiales de capacitación que están subidos en la plataforma virtual, ya hay más de 5.000 policías que se capacitaron. En el día de mañana estaremos haciendo una jornada con la jueza Hilda Cohen, con la presidenta de la Junta Electoral, junto al ministro de Gobierno, donde los responsables de las 135 bases operativas en cada uno de los municipios funcionará una oficina distrital o una oficina regional de supervisión en la que vamos a estar atentos a que el personal esté en cada una de las escuelas desde el día sábado y que va a ir supervisando el cumplimiento de cada una de las tareas involucradas. Bueno, no los quiero aburrir con información, esto después se lo vamos a hacer llegar para que tengan, pero fundamentalmente las bases operativas que van a estar en cada municipio, La Matanza tendrá 3, Lomas de Zamora tendrá 2, por el volumen de trabajo que hay en esos lugares. Tiene que ver con recibir las novedades de que esté todo funcionando como corresponde, donde recibamos las novedades si surge algún inconveniente en alguna de las escuelas, poder elevar rápidamente la información a la Junta Electoral, reemplazar al personal de las escuelas si alguno tiene algún inconveniente por el cual no puede estar y garantizar que todo funcione como tiene que funcionar. ¿Sí? Va a haber 138 bases con 138 responsables. Y bueno, después les podemos acercar algo de material de capacitación para que ustedes también lo vean y trabajen. Es un despliegue muy importante que la policía viene haciendo históricamente, porque toda la seguridad de la elección del lado de afuera siempre lo hizo la provincia y en este caso, junto con las fuerzas federales, vamos a estar trabajando coordinadamente para garantizar
la seguridad de la elección. Vale la pena destacar que son los fiscales de cada fuerza política los que van a fiscalizar la elección, ¿sí? No somos nosotros los que tenemos que fiscalizar la elección, sino los fiscales de cada una de las fuerzas políticas. Nosotros somos aquellos que van a estar en las escuelas velando porque se cumplan las reglas de juego en materia de los horarios, de la formación de las mesas, de los cuartos oscuros y ese tipo de cuestiones. Bueno, para terminar quiero referirme y quiero dejar algunas frases respecto, estuve viendo algunas entrevistas del candidato Bondarenko en la televisión y bueno, esta es una práctica habitual, la mentira es una práctica habitual. Entre otras cosas, parece que el candidato Bondarenko está muy preocupado porque las patrullas, los patrulleros que entregamos en los municipios no tienen patente. Entonces dice que los cambiamos y que llevamos los mismos municipios, los mismos patrulleros a diferentes municipios y que no los dejamos en ningún lugar. Algo que ya surgió en diferentes oportunidades y que después nada de todo eso tiene un correlato en la justicia ni nada por el estilo. Sería bueno recordarle al candidato Bondarenko que no solo los patrulleros no tienen patente, ningún auto 0 kilómetro tiene patente. La verdad que hemos hecho una inversión gigantesca, tanto nosotros como los municipios, para construir un anillo digital, para incorporar cámaras lectoras de patente, que es un absurdo porque los autos no tienen patente. Y todo esto viene a razón de esta obstinación desreguladora de Sturzenegger y de Milei, que destruyó el sistema de patentes. Entonces, yo lo que le puedo sugerir al candidato Bondarenko, que si está preocupado porque los vehículos no tienen patentes, que hable con su jefe Milei y que le diga que logre que las patentes lleguen a los automóviles antes de salir a la concesionaria, porque así va a ser más fácil prevenir el robo automotor. Pero bueno, como Bondarenko nunca fue un policía muy destacado, se ve que cuestiones de seguridad no entiende. Y después algo que le preocupa a Bondarenko es mi sensibilidad con las víctimas. ¿Sí? Mi sensibilidad con las víctimas. Está preocupado por ese tema. Yo lo que le digo a Bondarenko es que la forma de evaluar la política pública se ve por los resultados y se ve por la inversión. ¿Sí? Entonces, hay un hecho destacado. Bondarenko fue parte de Juntos por el Cambio en la época de Vidal, fue concejal. Esa Vidal que le prometió a los policías los mismos sueldos de la metropolitana y que cuando se fue dejó a los policías con 30% menos de salario. Esa Vidal que nos dejó 790 patrulleros chatarra y esa Vidal que nos dejó unos 1000 homicidios por año en promedio. Bueno, yo le quiero decir a Bondarenko que hay un 20% menos de homicidio en la provincia de Buenos Aires y que fundamentalmente la sensibilidad de la policía de la provincia se demuestra cuando en menos de 24 horas esclarecimos los 2 homicidios que ocurrieron este fin de semana. Así que una vez más mienten, hay que decirle a Bondarenko que hable con su jefa, la ministra Bullrich, que ya no sé si sigue siendo ministra, pues es candidata, es ministra, es todo junto, no se entiende muy bien qué va a pasar con eso, pero Bondarenko hable con Bullrich que le explica el tema de las estadísticas. Somos el país con menos homicidios de la región, ¿sí? Entonces es difícil seguir sosteniendo lo del baño de sangre y todo eso que dicen. La verdad que nos duele cada uno de los homicidios, acompañamos a las familias, nos comprometemos fuertemente en esclarecer los homicidios, en hacer justicia. Tenemos 12.000 presos más en las cárceles de las provincias, hemos desarticulado más de 200 organizaciones criminales que son las que promueven el delito. Ahí es donde se ve la sensibilidad. Así que yo lo invito a que se junte con la ministra Bullrich, que la ministra Bullrich le explique que la provincia de Buenos Aires es la provincia con menor cantidad de robos por habitante, por 100.000 habitantes. Así que por ahí le explica algo de seguridad a la ministra Bullrich. Nada más. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, tenemos varios anuncios para hacer y algunas reflexiones. El primero tiene que ver con un aumento histórico en los programas y las políticas dirigidas a las personas con discapacidad. Me acompañan acá la subsecretaria Bernarda Amelia, el director del área Raúl Lucero. También hemos trabajado esto con el ministro de Hacienda, Pablo López, y todo su equipo. Y digo histórico porque bueno, todos sabemos lo que está pasando en la Argentina, lo que está ocurriendo particularmente con la provincia de Buenos Aires,
el contexto, el marco de asfixia financiera, que no impide que, por supuesto, en base a una buena administración, una definición clara de las prioridades, a diferencia absoluta, ¿no?, de lo que ocurre con el Gobierno Nacional y el tratamiento que está dando el Gobierno Nacional a las personas con discapacidad, el desmantelamiento de las áreas del Estado Nacional que deberían atender, ¿no?, a este sector, y la ofensiva permanente. Estamos viendo hoy una ofensiva muy fuerte sobre todo lo que tiene que ver con las pensiones, ¿no?, para personas con discapacidad, las patrañas de siempre, ¿no?, las mentiras, todo con el objeto de lograr conseguir recursos para llevarlo a lo que le interesa al presidente Milei, que es la timba financiera, y no resolver los problemas de las personas, sobre todo las personas con más necesidades, más dificultades. En ese sentido, estamos anunciando un aumento en la inversión, ¿no?, en los programas y las políticas para personas con discapacidad, que nos va a llevar a una inversión anual de 9.400 millones de pesos. Pongo en valor porque, obviamente, cada peso en este contexto que tiene que enfrentar la provincia de Buenos Aires es muchísimo, y esto, que va a llegar a 7.000 personas, ¿no?, con discapacidad, que forman parte de estos programas, va a significar un 100% de aumento para el incentivo de las personas con discapacidad que desarrollan su tarea en los talleres protegidos, ¿no? Los talleres protegidos son un programa de la provincia de Buenos Aires que tienen que ver con poder sustentar la actividad productiva de personas con discapacidad. Estamos hablando en este caso de algo más de 4.000 personas que van a ser beneficiadas por este aumento, y también un aumento del 40% en las becas, ¿no?, de todos los programas que atienden a las personas con discapacidad. Estamos hablando, bueno, por supuesto, de los talleres protegidos, que no solo va a tener el aumento en el ingreso que recibe la persona discapacitada que participa en la actividad productiva, sino que también a partir de las becas del espacio se beneficia, se robustece en la inversión para poder sostener la actividad. También en lo que tiene que ver con centros de día, bueno, esto se refiere a las personas con discapacidad que transitan el día en un espacio, obviamente, que los contiene, que les ofrece la posibilidad, los incentivos, ¿no?, y la posibilidad de desarrollar su actividad en un medio, por supuesto, propicio para este tipo de situaciones. También en lo que tiene que ver con las actividades secuestres, con el programa Vida en Comunidad y con los hogares. En el caso de los hogares ya es una situación permanente, ¿no?, de las personas con discapacidad en esos mismos hogares, con lo cual este aumento lo que hace es sostener estas actividades tan sensibles en un contexto de tanta dificultad, porque imagínense, cualquier actividad hoy es difícil de sostener en la Argentina, y bueno, por supuesto, en este marco esto se hace imprescindible. También en el marco de estos anuncios, y esto ya es vinculado al servicio alimentario escolar, lo que vamos a plantear es una nueva línea de equipamiento para las escuelas especiales, ¿no? Nosotros venimos equipando a través del servicio alimentario escolar, hemos equipado ya 7.000 escuelas, pero hoy lo hacemos extensivo a las escuelas especiales, y también a partir del Fideicomiso Fuerza Solidaria lo que vamos a hacer es generar una línea de créditos para los talleres protegidos, ¿no?, tasa subsidiada, por supuesto, y en ese sentido también colaborar y acompañar el esfuerzo de las personas con discapacidad que realizan estas tareas, que por supuesto tienen que ver luego con la comercialización de productos y de servicios. Por eso, digamos, para nosotros es un día muy especial. Esto naturalmente era algo muy esperado por todas las personas que son parte y que son destinatarias de estos programas. Lógicamente implica un esfuerzo sustancioso para el Estado provincial, pero como decía, es decisión del gobernador Axel Kicillof, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, de sustentar y acompañar, por supuesto, a las personas con discapacidad y, bueno, a todos los sectores que más necesitan, por supuesto, el acompañamiento del Estado. El siguiente anuncio tiene que ver con un programa que pusimos en marcha hace algunas semanas, que también atañe a otro de los sectores particularmente castigado por el Estado Nacional, por el Gobierno Nacional, que son las personas mayores. Tiene que ver con la presentación del programa Mayores Bonaerenses Activos, que implica el acompañamiento
a los centros de jubilados, ¿no? Con una beca de 40.000 pesos para cada persona mayor que asiste, digamos, a alguno de estos centros jubilados. Hemos ya conveniado con varios distritos. La idea, por supuesto, en el transcurso de este año y el año que viene, poder cubrir los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no hace falta, todos sabemos qué es lo que ocurre, tanto en discapacidad, con los vetos que ha determinado el presidente Milei, pero cuál es obviamente la posición que tiene de insensibilidad, de crueldad el gobierno nacional hacia estos sectores. Un tercer anuncio tiene que ver, y esto está vinculado al deporte, saben ustedes que nosotros estamos sosteniendo los Juegos Bonaerenses en el marco de mayor normalidad, por supuesto con las contingencias financieras que tiene que atravesar la provincia, pero hemos logrado este año un nivel de inscripción récord de 480.000 participantes y vamos a sostener que prácticamente sean 30.000 los finalistas que lleguen a Mar del Plata, ese momento tan esperado. Bueno, al contrario de lo que ocurre a nivel nacional. En el 2023, los Juegos Evita, hubo 25.000 finalistas en Mar del Plata y se está previendo para este año solamente 8.000 en base, por supuesto, al desmantelamiento, a la depredación de los Juegos Evitas por parte del gobierno nacional. En el caso de la provincia de Buenos Aires no vamos a participar este año de los Juegos Evita. El ofrecimiento, digamos, del Estado Nacional, del Gobierno Nacional hacia la provincia de Buenos Aires en función de este evento fue cubrir 2 micros. 2 micros. Esa fue toda la inversión que planteó el Estado Nacional. Por eso, y en una situación de preocupación para el deporte en general, nosotros quiero anunciar que nos adherimos a la iniciativa del Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de Argentina, que tiene que ver con los Juegos, los JADAR, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, y vamos a estar participando en el mes de septiembre en Rosario, Santa Fe, lo cual implica que el hecho de poder participar implica una inversión de casi 600 millones de pesos para que la provincia de Buenos Aires pueda tener una delegación ahí. Siempre, naturalmente, la delegación de la provincia de Buenos Aires es la más numerosa y veníamos de ganar los Juegos Evita en la última realización normal, digamos, por llamarlo de alguna manera. Estos son, digamos, 3 de los anuncios que consideramos muy importantes por lo sensibles de las temáticas y también algunas referencias o marcar algunas cuestiones, ¿no?, que nos parecen también acuciantes en materia de políticas de seguridad alimentaria. La provincia de Buenos Aires, saben ustedes, o no lo saben, pero por eso lo digo, hace una inversión anual, pongámosle un poco de, si no es muy difícil todo. Hace una inversión anual de más de 1 billón de pesos en materia alimentaria, exactamente, estamos hablando, 1 billón, es un millón de millones, ¿no? 1.166.000 millones de pesos en política alimentaria, ¿no? Es un montón, y más si estamos hoy con un faltante por parte del Estado Nacional. ¿En qué número estamos hoy? De 16 billones, ¿no? 12 billones, perdón. De pesos que le adeuda el Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires, en una medida absolutamente arbitraria, ilegal, inhumana, todos los calificativos que queramos mencionar. La columna vertebral de las políticas alimentarias en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, son el Servicio Alimentario Escolar y el programa MESA, el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria. Hay otros programas también, pero quiero señalar que en lo que va del año, estamos 18 de agosto, lo único que recibimos del Estado Nacional fue una cuota de 25.842 millones de pesos, ¿no? Es decir, no cubrimos ni un mes del servicio alimentario escolar con esto. Y se comprometieron a completar con 2 cuotas más 77.500 millones de pesos. Estamos esperando. No es mucho, por supuesto, pero lógicamente es mejor que nada, así que estamos esperando, por favor, que cumplan con lo que se comprometieron y queda muy claro que es exiguo al lado de la inversión que hace la provincia de Buenos Aires. Una inversión que además
quiero decir, de alguna manera lo beneficia al presidente Milei, ¿no? Porque imaginémonos qué ocurriría en este país si, como siempre se dice, explota la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá hay un gobernador muy responsable, sensible y con una inmensa capacidad en materia administrativa que claramente sostiene los programas alimentarios más grandes de la Argentina, me animo a decir, salvo podría ser Brasil, pero seguramente los programas con mayor número de destinatarios en la región. Después hay muchos más programas, ¿no? Pero bueno, sería largo y las chicas querían hablar de otros temas también, así que ustedes me dijeron. Después sí quiero destacar y marcar otro contraste que es lo vinculado a cómo ha respondido la nación y la provincia a las emergencias climáticas. Nosotros hemos tenido, bueno, dos temporales muy fuertes, bueno, el que afectó a Bahía el 7 de marzo y después en el mes de mayo el que afectó, bueno, a la zona de Zárate, Campana, Salto también fue un distrito muy afectado. Quiero contar lo que hizo la provincia de Buenos Aires, pues todos sabemos lo que ocurrió con el veto de Milei a la ley sancionada en la Cámara, en el Congreso Nacional, pero quiero decir lo que hizo la provincia de Buenos Aires contra prácticamente nada de asistencia del Estado Nacional. Bueno, en estos dos eventos la inversión que se planteó desde nuestro ministerio fue de 15.000 millones de pesos en materia del primer momento de la emergencia, ¿no? Y eso implicó la entrega de 871.000 kilos de alimentos secos, 79.000 colchones, 54.000 frazadas, 37.000 kits de limpieza, 60.200 bidones de agua, 10.000 zapatillas y abrigos. Y también en Bahía se otorgaron subsidios por 800.000 pesos a 28.486 familias, lo cual implicó una inversión de 22.788 millones. Bueno, esto diría casi contra la nada, ¿no? Y esto es muy simple de verificar, hay que solamente ir a los distritos y preguntar y van a tener toda la información. Después, bueno, en materia de lo que son las políticas destinadas a los sectores juveniles, a la niñez y a la adolescencia, también, por supuesto, observamos en el caso de los sectores juveniles el congelamiento de las becas Progresar por parte del Estado Nacional, del presidente Milei, y también la desatención, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia por parte del Estado Nacional, el cierre de áreas permanentes. Bueno, desde la provincia de Buenos Aires sostenemos los programas que van destinados fundamentalmente a los jóvenes, en el caso del envión. Estamos hablando de 70.000 chicos y chicas de entre 12 y 21 años que son destinatarios de este programa. Anunciamos a fin del año pasado como complemento la creación del programa Fortalecer Envión, que tiene que ver con la entrega de un subsidio, no solo las becas no tradicionales que van para los chicos y las chicas y para los espacios, sino también un subsidio que tiene que ver con la mejora edilicia, con las necesidades que puedan tener ese espacio, que es un espacio fundamental en términos de contención para los pibes y las pibas, cuando muchas veces se plantean qué va a ocurrir, qué puede pasar, ¿no? Las dificultades, las situaciones de marginalidad que muchas veces hay que enfrentar en los barrios. Bueno, estos son espacios de contención donde inclusive la mayoría de los chicos y las chicas luego tienen la posibilidad de finalizar sus estudios, de inclusive realizar un estudio terciario u universitario, porque encuentran un ámbito de sociabilidad y de contención. Así que para nosotros nos llena de orgullo, ¿no?, poder sostener estas políticas, así como lo que tiene que ver con las UDIs, que mencionaba Carly recién. Hablaba del Centro de Desarrollo Infantil que se va a inaugurar, que son hermosos, ¿no? Son los que está terminando la provincia, que en su momento se habían comenzado a hacer en Nación y que fueron abandonados por el presidente Milei. Y esos espacios, bueno, ¿cómo se sostienen? Con las unidades de desarrollo infantil, que tienen que ver con becas. En este caso cubren chicos y chicas bebés, ¿no?, de 45 días
a 14 años. Bueno, estamos ahí en el orden de los 93.000 destinatarios, lo cual también implica un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios, pero a nosotros nos llena de orgullo poder sostenerlo. Y la verdad es que no solo queremos sostener estas políticas, sino que queremos cambiar el panorama que vive la Argentina. Por eso, por supuesto, este contraste tiene que ver con eso, con expresar que hay una manera distinta de gobernar, que naturalmente hoy estamos transitando un proceso electoral, hay un debate muy fuerte que se está dando en toda la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, donde el 7 de septiembre va a haber que ir a votar, para defender estas políticas, pero también para pensar cómo iluminamos un futuro de esperanza, porque tampoco es que nosotros queramos estar poniendo parches y curitas todo el tiempo, ¿no? Por más que estas políticas son muy importantes. La verdad es que queremos cambiar el marco general de las políticas nacionales, recuperar un proyecto nacional en la Argentina y nunca vamos a caer en las provocaciones del presidente Milei. Nosotros a la crueldad siempre vamos a responder con más comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas aquí presentes que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buenos días, ministros. Belén Robledo para Página 12. Consultarle al ministro Bianco, ahora que se cerraron las listas para octubre. Fuerza Patria lleva al ex canciller Tayana a la cabeza y hay versiones encontradas sobre qué sector del peronismo propuso su nombre, saber si efectivamente fue una propuesta del gobernador o no. Y después en relación a algunos enojos de los intendentes, a ver si habían expresado algún malestar. De hecho, hay 2 intendentes de Fuerza Patria que formaron una lista por fuera del espacio. Saber si hubo alguna comunicación en relación a eso. Gracias. Gracias, Belén. Sí, efectivamente, muy contentos por el cierre de las listas, de la lista, en rigor, para las elecciones del 26 de octubre. Una lista que va a ser encabezada justamente por Jorge Tayana, un candidato, llamémoslo como lo han nombrado, bueno, tu medio en particular lo ha llamado como un candidato ecuménico, que efectivamente lo es, un candidato que representa al conjunto de los sectores del peronismo y que surgió de consenso entre todas las fuerzas políticas, así que junto con Jorge y el resto de los candidatos, una vez que pase la elección bonaerense del 7 de septiembre, vamos a estar obviamente llevando adelante la campaña con el gobernador, con todos los ministros, con el resto de los compañeros y las compañeras de toda la provincia, con los intendentes, con los referentes, etcétera. Vos me preguntás respecto de enojos, no hemos recibido en ese sentido. Obviamente sé que se ha presentado una lista encabezada por un intendente de la provincia de Buenos Aires, está en su derecho. Nosotros siempre apostamos, y lo dijimos siempre, lo dijimos la semana pasada acá cuando me preguntaron por el cierre de lista, que la intención del gobernador era avanzar en materia de una lista de unidad, que es lo que hicimos en la provincia y que queríamos hacer también en Nación. Así que lo hemos logrado con esta salvedad. Con esta salvedad nosotros siempre apostamos por la unidad del peronismo porque creemos que, bueno, no hace falta ni decirlo, la contradicción principal hoy es que estemos todos juntos para enfrentar a Milei y a sus políticas de hambre, de motosierra, de crueldad, como lo ha mostrado, bueno, el ministro, como también lo ha dicho el ministro Alonso respecto, bueno, del candidato de la Libertad Avanza en la tercera sección electoral, así que muy contentos con este cierre y con muchas ganas de militar, no solo para las listas para el 7 de septiembre, sino también para el 26 de octubre. Hola, buenos días. Magdalena López Pacheco para el teclado. Tengo una consulta para el ministro Larroque. La semana pasada trascendió que el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, convocaría elecciones partidarias para el mes de noviembre-diciembre. Quería consultarle qué balance hace de la gestión de Máximo frente al PJ bonaerense, cuánto del resultado de las elecciones legislativas va a impactar en la renovación de autoridades y si tienen pensado desde el MDF presentar una lista. Muchas gracias. Bueno, entiendo que son los plazos, ¿no? La convocatoria tiene que ver con
con los plazos naturales. Hoy por hoy estamos todos concentrados en el proceso electoral, ¿no? Me parece que nos jugamos la vida. Como decía Carly recién, venimos de un cierre el sábado donde todos privilegiamos la unidad, que es lo importante, porque además ya estamos en campaña, ¿no? Con lo cual, la verdad es que lo de Jorge, bueno, y toda la lista viene a robustecer una propuesta que busca ponerle un freno a Milei, y después de los procesos electorales nos sentaremos a charlar y a dialogar y a ver cómo se continúa, pero es muy difícil hoy poder aventurarse cuando lo central del contexto nos lo va a definir el proceso electoral, y como te decía también recién, lo que nos ocupa a nosotros hoy es ponerle un freno a Milei y construir una alternativa. Entonces, me parece que desde nuestro lado, obviamente, hace unos meses lanzamos el Movimiento Derecho al Futuro para sumar, para aportar, no contra nadie ni en detrimento de nadie, y ese va a ser el espíritu con el cual encaremos el proceso político el día después de las 2 elecciones que nos van a dejar un mapa más claro. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Belén Bartoli del Destape. 3 preguntas sobre las elecciones también. Por un lado, comienza la campaña nacional. ¿Cómo van a hacer las 2 campañas en conjunto, por lo menos estos días hasta el 7 de septiembre? Si tienen algún eje de campaña puntual para llevar adelante o van a ser distintos temas para cada elección. Sobre lo que es el voto extranjero, si están llevando adelante alguna campaña puntual, eso sí, es solamente voto en Provincia de Buenos Aires, históricamente ha sido afín al peronismo ese voto. Y lo último, la intendenta Mayra Mendoza hizo una presentación ante la justicia para que su cara aparezca en la boleta. Quiero saber si es una estrategia en conjunto de Fuerza Patria o es solo un pedido de una sola intendenta. Gracias, Belén, por las preguntas. Respecto de la campaña nacional, imaginarás que todavía no nos sentamos a delinearla, pero hoy y hasta el 7 de septiembre la prioridad obviamente va a estar en la campaña provincial, que en la elección provincial, perdón, que es la elección más pronta que tenemos, pero obviamente en el transcurso de estos días empezaremos a tener las charlas con los distintos sectores y con los candidatos que representan a esos sectores. La idea no es solapar las campañas, sino terminar con una campaña y arrancar de lleno con la otra campaña. Respecto al voto extranjero, se está trabajando con los organismos competentes como se hace siempre en la provincia de Buenos Aires. En este caso, para la elección del 7 de septiembre no hay diferencia entre las boletas, digamos. Tanto los nativos como los extranjeros van a votar las mismas boletas, o sea que eso también facilita desde todo el proceso hasta el escrutinio, así que sí estamos trabajando en ese sentido. Repito, desde el Ministerio de Gobierno, con la Junta Electoral, con el Juzgado Federal, llevando adelante todos los preparativos para el voto extranjero. Y en el caso de la última pregunta que me hiciste, sí fue un pedido de la intendenta de Quilmes de formar parte, que no se condecía en principio con lo que había establecido la Junta Electoral, por eso se había hecho una judicialización del tema, que entiendo ayer, según publicó la intendenta, ha declinado a su intención de participar con su foto en la boleta, así que me parece que es un tema que ya se ha definido en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa.